Ha habido una verdadera locura con el uso de la semaglutida para perder peso, muy conocida como el Ozempic. En los Estados Unidos, de hecho, se agotó, también ocurrió en buena parte de Europa, porque empezó a ser utilizado por figuras públicas que manifestaron que con la semaglutida o el Ozempic habían bajado de peso. Y entonces se empezó a utilizar masivamente. Las compañías o la compañía que produce el fármaco incrementó muchísimo su valor en el mercado, subieron sus acciones. Y sin embargo ahora mucha gente está abandonando la semaglutida o el Ozempic. ¿Por qué lo está abandonando, perdón? Me gustaría aclararlo en este video. La semaglutida o el Ozempic es parte de un grupo de medicamentos conocidos como los agonistas GLP-1, que son hormonas del intestino que básicamente le informan al cerebro que deje de comer cuando ya has comido suficiente, y te dan algunas manifestaciones también para dejar de comer. Por ejemplo, cierran la salida del estómago, o sea, se retarda el vaciamiento del estómago. Te pueden dar un poquito de sensación de plenitud, algo de indigestión también. Son señales que se le mandan al cerebro para que uno deje de comer. Y entonces eso se utilizó a favor de la pérdida de peso. Esos medicamentos se han utilizado ya por años, más de una década, y parece que son razonablemente seguros. Pero su efecto para perder peso fue algo que se observó como un efecto secundario, porque son medicamentos que inicialmente se utilizaban para el control de la diabetes. Reducen la glucosa, incrementan la producción interna de la insulina, y se observó con el paso de los años que servían para perder peso, pero no todos servían igual para perder peso. Me voy a referir aquí básicamente a tres de estos agonistas que han estado en el mercado ya por tiempo largo. Primero, la exenatida, que comercialmente se conoce como Bidurion o Bidurion, que da un poco de pérdida de peso y muy pocos efectos colaterales, pero sirvió razonablemente bien para el control de la diabetes. Después, un medicamento que se utilizó con mucha frecuencia, que era la liraglutida, comercialmente conocida como Victoza, ayudaba más a perder peso, o se asociaba más con pérdida de peso, un poco más, pero también con un poco más de efectos colaterales. ¿Qué efectos colaterales? Pues una sensación de plenitud, dispepsia o indigestión, distensión abdominal, un poquito de náuseas. Podrían inclusive haber en algunas personas algo de diarrea, o inclusive lo contrario, como estreñimiento. Con los nuevos fármacos como la semaglutida y algunos otros a los que no me referiré, porque en este video me voy a referir sobre todo a la semaglutida, que es la que se ha usado masivamente. Cuando apareció la semaglutida, conocida como el Ozempic, que viene en una jeringa como esta, lo que se observó es que la pérdida de peso era sustancial, más que con las otras, pero también tenía más efectos colaterales, y desde un principio fue evidente que dependía de los efectos colaterales para lograr la pérdida de peso. Y ese es un primer conocimiento, una primera lección que tenemos que saber, que si alguien quiere perder peso con medicamentos como el Ozempic, tiene que estar dispuesto a que no todo puede ser el medicamento, porque si lo llevamos a suficientes efectos colaterales, no se va a tolerar. Y yo creo que eso es lo que está pasando, que mucha gente no consideró lo suficiente, que no hay que tener prisa para bajar de peso, y que hay que entrar poco a poco para tener menos efectos colaterales, y mucha gente está abandonando estos medicamentos por los efectos colaterales: náuseas, vómitos, indigestión, diarrea, a veces explosiva, o estreñimiento. Entonces, sí, se logró la pérdida de peso, pero mucha gente simple y sencillamente no está aguantando, porque creo yo que se han cometido errores importantes en su prescripción. Siguen siendo muy buenos medicamentos,
pero creo que hay que acotar cuál es su verdadera utilidad y hay que aconsejar mejor a los pacientes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están fallando estos medicamentos o por qué legiones las están abandonando? ¿Cuál es la causa del fracaso? Y me voy a referir específicamente a la semaglutida, que es, insisto, es el Ozempic. Se exageran las expectativas. O sea, la gente cree que es inyectarse esto y olvidarse. Y no es así. Se ignoran entonces los efectos colaterales. Y como vimos en la tabla anterior, estos medicamentos, si se va muy rápido, tienen muchos efectos colaterales y de eso depende la pérdida de peso. De que hay náuseas, hay vómitos, hay diarrea, hay estreñimiento. Y eso a veces no lo considera al principio la persona y a veces no se le da el suficiente consejo médico. A veces se quiere ir muy rápido. La gente siempre tiene prisa para bajar de peso porque va a ir a una boda y quiere que le quede el traje que le quedaba hace 5 años, qué sé yo. Y aquí hay que dejar muy claro, si quieres ir muy rápido con estos medicamentos, vas a fracasar. No vas a tolerar los efectos colaterales. Estos medicamentos se tienen que ir incrementando muy paulatinamente. Las jeringas, por ejemplo, vienen de manera que va uno incrementando las dosis y en la medida que incrementa las dosis, se pueden ir tolerando un poco mejor, pero hay que ir muy despacio. Que hay también algo que no se considera frecuentemente, que cuando lo suspendes vas a rebotar. O sea, es razonable pensar que vas a perder más o menos el 5 a 10% de tu peso por efecto del medicamento, pero que si suspendes el medicamento muy probablemente vas a recuperar buena parte de esos medicamentos, perdón, buena parte de ese peso que habías perdido con los medicamentos. Y entonces, si tu expectativa o si la expectativa del paciente era que iba a suspender el medicamento y ya iba a quedar con un peso bajo, simple y sencillamente es una expectativa demasiado poco realista. Parece que estos medicamentos van a tenerse que usar crónicamente, quizás a una dosis más baja, y sabiendo que además del medicamento, el paciente, la persona, debe estar dispuesta a cambiar su estilo de vida, a cambiar su relación con los medicamentos, a tener una dieta diferente. No es que no pueda disfrutar los medicamentos, pero tiene que estar consciente que se va a alcanzar una meseta. O sea, por más que se use medicamento, la pérdida de peso del medicamento va a llegar a un punto. Y después de eso, será solamente los cambios conductuales los que te permitan seguir bajando de peso. Otra cosa que no se considera con frecuencia es que cuestan un buen dinero. Si lo paga una compañía aseguradora o la persona tiene suficiente dinero, está bien, no pasa nada. Pero la gente a veces saca cuentas que lo va a poder pagar unos 3 o 4 meses y después ya no lo va a poder pagar. También esa es una receta para el fracaso. Hay que saber desde un principio cómo se van a financiar, porque no son económicos. En algunos países, como en los Estados Unidos, por ejemplo, los costos son altísimos. De manera que las personas tienen que depender, por ejemplo, de compañías aseguradoras. Y a veces también hay un error en eso, porque la compañía aseguradora a veces topa el uso del medicamento a un determinado tiempo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cuando lo suspendas, vas a rebotar. Yo creo que estos medicamentos en el futuro se van a usar quizás a una dosis más baja, pero como se usan los medicamentos contra la presión arterial. Una vez que los suspendes, vuelve a subir la presión arterial. Y una vez que suspendes medicamentos como la semaglutida, lo más probable es que recuperes buena parte del peso que habías perdido. Entonces, ¿qué hay que hacer para no fracasar? Pues hay que hacer un uso correcto de estos medicamentos. Lo primero es moderar las expectativas. No esperes perder más de 5 o 10% de tu peso gracias al medicamento, por acción, digamos, exclusivamente del medicamento. Tienes que esperar que va a haber efectos colaterales. Aunque vayas despacio va a haber efectos colaterales, pero eso sí debe ser claro. Si vas despacio, o sea, vas a lograr llegar a una dosis eficaz, probablemente no antes de 2 o 3 meses. No vayas más rápido porque no vas a tolerarlos. Tienes que esperar que va a haber un rebote. El paciente tiene que esperar un rebote. Inclusive, cuando ya se llegó a una meseta, si no hay un cambio del estilo de vida, va a haber un rebote relativamente rápido y fácil. Inclusive cuando se alcance ya alguna dosis del medicamento. Entonces hay que esperar esa meseta y luego ir muy despacio. Yo siempre le digo a los pacientes, miren,
usted espere que en 2 o 3 meses probablemente va a perder 5 o 10% de su peso. Si pesa 100 kilos, pues probablemente bajes a 95 o 90. Y de ahí hay que ir muy despacio, muy despacio. Entonces también considera que te puede tomar años. Si pesaba 100 kilos, te puede tomar muchos años llegar a 80. Estos medicamentos sí ayudan a evitar el rebote tan sencillo. O sea, el rebote puede ocurrir, pero no tan fácilmente como ocurre normalmente. Uno de los problemas de las dietas es que la persona se puede matar de hambre un mes y perdió 2 o 3 kilos. Y luego se va con los amigos, toma una comida o toma algo de cerveza, alcohol, una comida copiosa y recupera esos 2 o 3 kilos que había perdido en todo un mes de gran esfuerzo. Y eso es desesperante. Y yo creo que sí, para eso sí ayudan estos medicamentos. El rebote no es tan fácil como si no los tomaras. Te permite todavía disfrutar de los alimentos si tienes la paciencia. Y también, insisto, si consideras que no van a ser medicamentos que puedas suspender en poco tiempo, que tienes que hacer un cálculo de que los vas a tener que tomar probablemente por varios años, quizás no a la dosis alta, también eso va a bajar los costos, pero hay que considerar que esto va a tomar años. Hay algunos consejos entonces para que esto funcione. Aquí me gustaría empezar por hacer una aclaración y voy al quinto consejo. Empezamos por el quinto consejo. Hay una opción oral también. Estos medicamentos que mostré en la tabla inicial son medicamentos inyectables con jeringas como estas, a las que se le pone una agujita como estas. No duelen prácticamente cuando se aplican porque es una aguja muy fina. Pero también hay una opción oral que, por ejemplo, para la semaglutida esta es la opción oral, que es el Rybelsus. Yo creo que tiene ventajas la opción oral, por lo que me voy a referir. En este momento solamente les muestro la posibilidad de tenerlo por vía oral. Pero hay consejos entonces que van en línea con todo lo anterior. No le dejen todo a la medicina. No le dejes todo a la medicina. Es algo que hay que decirle al paciente. Esto no es una licencia para hacer lo que uno quiera y esperar que la medicina haga el trabajo. No, el trabajo ya dijimos, va a ser el 5 o 10% de tu peso. Y luego tú vas a luchar para mantenerlo para abajo y la medicina te va a ayudar a no rebotar tan fácil. Entonces, sí tienes que comprometerte con un estilo de vida. Es erróneo pensar que el compromiso es que ya no vas a disfrutar tus alimentos, porque eso yo también lo he escuchado de gente que dice, no, a mí me gusta disfrutar los alimentos y yo no estoy dispuesto a no disfrutar de los alimentos. No, estos medicamentos, cuando les das el tiempo, te permiten también disfrutar los alimentos, siempre y cuando, insisto, tengas un cambio en el estilo de vida, que incluye no solo una dieta. En este momento no me voy a referir a lo que es una dieta de calidad, todos sabemos más o menos lo que es, pero también ejercicio, un poquito de ejercicio al menos, incrementar tu actividad, tener algo más que estar todo el día metido en una computadora, salir, caminar, trotar, siempre y cuando ya hayas perdido algún peso. Le digo yo siempre a los pacientes, no conviene trotar o correr si tienes demasiado sobrepeso, pero siempre hay un ejercicio de bajo impacto. Por ejemplo, bicicleta, de esas bicicletas fijas, alguna actividad. Creo que no se puede insistir demasiado en que no hay que llevar prisa. Yo creo que ese es uno de los principales consejos. Si tú llevas prisa, vas a fracasar. Así de fácil. Yo lo he visto 1 y 10 veces. Siempre que alguien lleva prisa por alcanzar una dosis o por bajar rápidamente de peso, va a fracasar. Va a bajar de peso, pero después va a rebotar. Saque sus cuentas, le digo yo a los pacientes. Vea cuánto le puede costar esto en el futuro. Además de lo que cuesta el medicamento, necesita un consejo de una doctora, de un doctor que tenga experiencia con el uso de estos medicamentos para que lo vaya guiando. Eso también cuesta. Si es en las instituciones o tiene un seguro de gastos médicos que se lo va a cubrir, pues qué bueno. Pero también a veces los seguros de gastos médicos lo cubren, por ejemplo, para el control de la diabetes, pero no para la pérdida de peso. Y finalmente, como les decía, hay una opción oral que yo creo que tiene ventajas y voy a dedicar esta última parte del video a decir cuáles son las ventajas. Primero, la opción oral es de muy alta dosis, son 14 miligramos. Fíjense, por ejemplo,
el Ozempic que se inyecta es de 0.25 a 0.5 miligramos. En cambio, la opción oral es de 14 miligramos. Es órdenes de magnitud mayor. ¿Por qué? Porque no se absorbe bien por vía oral. De todo lo que te tomas, se absorbe acaso el 1 o el 2%. Y además requiere, para absorberse bien por vía oral, un ayuno, yo insisto, de más de 4 a 6, 7, 8 horas. Entonces, eso también da una disciplina. Y yo creo que por eso, por lo que yo he visto, funciona mejor por la vía oral porque te da una disciplina. Yo siempre le digo a las personas, a ver, usted toda la noche no puede comer nada porque cuando se tome su tableta en la mañana, va a necesitar por lo menos 8 horas de ayuno. Si tú comiste a las 10 de la noche, ya no puedes comer nada hasta las 6 de la mañana. Te tomas la tableta, vas a esperar al menos 1 hora o 2 horas para que se pueda absorber y entonces ya vas a poder comer. Y eso yo lo que he visto es que agrega una disciplina, un compromiso. Y creo yo que es quien logra hacer eso, está dando la señal de que puede. Y yo he visto que con la vía oral y con ese compromiso del ayuno para tomar el medicamento, funciona sustancialmente mejor. Ahí sí le estoy hablando de mi propia experiencia. En conclusión, sí, la semaglutida es un buen medicamento, sin duda. Es un parteaguas, yo creo, en el manejo de la obesidad, porque hasta ahora no habíamos tenido algo bueno para perder peso. Sin embargo, no se le puede dejar todo al medicamento. Si excede las expectativas, si el paciente excede las expectativas, si no consideras que hay que cambiar el estilo de vida, que no se puede llevar prisa, que va a costar dinero, muy probablemente va a haber un fracaso. Y eso explica por qué tanta gente lo está abandonando, cuando que, si tuvieran un buen consejo, podrían beneficiarse sustancialmente de medicamentos como estos.